de hoy es la iglesia de Antioquía. Y nuestro texto bíblico es Hechos 11:26, que dice así. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y con nosotros el pastor John Alexander. Sí, Dios los bendiga a todos, amén. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Bendecidos? ¿Amén? ¿Con respuestas? ¿Dios ha respondido su palabra? Que Dios es fiel, amén, su palabra. Lo que Él ha prometido en su palabra. Muy bien. Como ustedes saben muy bien, entonces el título es La Iglesia de Antioquía. No de Antioquia, ¿no? Porque no es de Antioquia. No es de Antioquia. Fuera de Antioquia sería así más o menos. La iglesia. Esta semana precisamente pensaba en lo importante que lo que hemos recibido hasta ahora. Lo que hemos recibido hasta hoy ha sido muy importante. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios que hemos recibido ha sido y será siempre muy importante en nuestra vida, ¿sí? Como acabé de hablar paisa, acabo de terminar, ¿sí? Si me voy hablando así, discúlpenme, ¿sí? Ignórenlo. Ignoren lo que está, ¿sí? La pronuncia, el acento. Ignórenlo, por favor, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos juntos, ¿sí? Con el deseo del Señor siempre, en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente. Que el deseo de Dios sea lo primero que esté al momento de levantarnos y el deseo de Dios sea lo último que terminemos pensando durante todo el día. Amén. Que ese sea lo más importante. Y pensando en ello, y pensando en todo lo que nosotros hemos estado recibiendo, pero también poniendo en práctica la palabra de Dios, pensaba muchísimo en que nosotros somos la continuidad de la iglesia de Antioquía, ¿sí? De la iglesia primitiva, de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Nosotros tenemos que tener claros que nosotros somos los que le damos esa continuidad del Evangelio, así como ellos lo hicieron. Y que eso que ellos tenían como iglesia, eso que ellos tenían es lo que nosotros hoy tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Amén? Y quiero que leamos el pasaje, pero quiero que veamos el contexto. Dice: ahora bien, verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. En esto, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón perteneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Dice el verso 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén de Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos con la mano de Bernabé y de Saulo. Es increíble ver cómo de verdad el Evangelio tiene poder sobre una región. Es increíble cuando el Evangelio entra a un lugar, pero también es increíble cómo las personas aferradas al Evangelio pueden hacer cambios en la región. ¿Cuántos creen que nosotros podemos hacer un gran cambio en esta región? Nosotros podemos hacer un gran cambio en esta región. Nosotros debemos tomar la iglesia de Antioquía, no ser igual a la iglesia de Antioquía, no parecernos a la iglesia de Antioquía, sino tomar el modelo, el sistema de la iglesia de Antioquía. Porque a veces hacemos eso, Señor, queremos ser. No, ellos vivieron ese tiempo, ellos tomaron ese tiempo para ellos. Eso fue lo que el Señor les permitió vivir. Pero cuando la iglesia tiene el Evangelio, cuando la iglesia tiene esos discípulos levantándose, entonces la región es afectada. Amén. Entonces, nosotros, y una de mis oraciones será: Señor, permítenos ser como la iglesia de Antioquía. Permítenos disfrutar del Evangelio, pero también levantar discípulos. Y lo primero que usted debe entender es que en el versículo 19 nos da el contexto de cómo se abre la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se abre por medio de una persecución. ¿Por qué? Porque después de que apedrean a Esteban, la iglesia es perseguida. Y todos son esparcidos por la región. Es decir, que la iglesia enfrenta problemas. Y es a causa de esa muerte de Esteban que la iglesia empieza a salir y a esparcir el Evangelio, a extender el Evangelio. Es decir, que a ellos les prohibieron el Evangelio, se les quitó todo los que estaban en el Evangelio. Se les quitó todo lo que había allí en esa región. ¿Sí? Y nosotros debemos darnos cuenta que en medio nosotros tenemos dificultades. Usted tiene dificultades, tiene problemas. Así como también la iglesia de Antioquía los vivió. La pregunta es: ¿qué hace usted con las crisis? ¿Qué hace usted con los problemas? Porque cuando nosotros tenemos crisis y problemas, no somos tampoco tan diferentes a lo que vivió la iglesia de Antioquía, a lo que vivieron los discípulos en ese momento, la persecución. Yo entiendo, hermanos, y yo estoy seguro, y créanme que en mi corazón, como pastor, estoy seguro que yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero tener problemas en esta tierra. ¿Sí? Yo quisiera, yo desearía con todo mi corazón, ¿sí?, no tener ningún problema, vivir tranquilo. Pero si nosotros no enfrentáramos eso, ¿cómo veríamos entonces a Dios en nuestra vida? Si todo marchara bien, si todo nos saliera bien, ¿cómo podríamos decir Dios está conmigo? ¿Solo porque nos va bien? Y cuando algo malo nos pasa es porque ¿qué? Pensamos de que Dios nos abandonó. Porque así se ha interpretado últimamente los problemas. Hermano, usted está en un problema, es porque usted no ora, no ayuna. Pero realmente no es eso. Porque la iglesia de Antioquía tenía el favor de Dios. Los discípulos en ese momento tenían ¿qué? El favor. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros los problemas? ¿Cómo nosotros enfrentamos las crisis, los problemas, las tribulaciones? Y siempre sale nuestro antiguo yo, ¿no? Lo primero que yo quiero hacer es no volver a la iglesia. Es natural. Tranquilos. Si usted ha tenido ese deseo de no volver a la iglesia por problemas, muy bien. Tranquilo, no pasa nada. Es lo natural. Es lo normal.
Es lo normal de todos nosotros. Entonces, lo que yo quiero que hoy veamos es qué hizo la iglesia. ¿Cómo la iglesia pudo solventar esas situaciones? Y lo primero que yo tengo que, usted tiene que entender, hermano, es que en una tribulación, Dios lo que está utilizando es que haya ¿qué? Una oportunidad. Amén. Amén. Cuando usted tenga una crisis, cuando usted tenga un problema, ¿qué es lo que usted va a pensar? Que es que una oportunidad. La tribulación es una ¿qué? Una oportunidad. Ay, pero usted no sabe qué es. Sí, yo sé. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Pero yo tengo que ver aquí, en medio de esta tribulación, ¿qué? Una oportunidad. La oportunidad que Dios va a obrar. ¿Y cómo Dios va a obrar? Primero, seguramente una puerta más grande. Una puerta más grande se va a abrir. ¿Una puerta más grande qué? Se abrirá. Es lo más seguro. Porque la iglesia está enfrentando esa situación, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia estaba sometida a esa presión, ellos vieron que una oportunidad, porque en el versículo 20, sí, dice: pero habían entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor. Es decir, que transformaron esa tribulación en ¿qué? En una oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Es que esa crisis que usted tiene hoy es una oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Para que usted no se quede callado, para que usted no guarde silencio, sino para que podamos ver ¿qué? Cómo se abre una puerta más grande. Y eso es lo que estaban experimentando ¿quiénes? Los discípulos. Ellos no sabían qué era lo que iba a pasar allí en Antioquía, pero ellos llegaron hablando del evangelio, y ahí ¿qué? Se abrió la iglesia de Antioquía. Una iglesia llena de ¿qué? Del favor de Dios. Entonces, hermano, tenga presente eso. Cuando usted tenga una crisis, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted esté atravesando por una tribulación, cuando usted esté pasando por lo que sea, por lo más difícil, piense que es una oportunidad para que Dios abra una puerta ¿qué? Más grande. Porque así hacía el Señor. Lo segundo que usted debe entender hoy, mi querido hermano, es que también es una oportunidad para renovar. Es renovar nuestra vida espiritual. Si nosotros no renovamos nuestra vida, esa misma tribulación, ese mismo problema nos va a estar llevando ¿a qué? A ser incrédulos, a no volver a creer en Dios. Si nosotros no vemos esa tribulación como una oportunidad, entonces no vamos a poder renovar nuestra vida de fe, nuestro espíritu, nuestra alma. El Salmo 119 dice que solo por la palabra ser que vivifícame, oh Señor. ¿Cómo podemos vivificarnos? ¿A través de qué? A través de su palabra. No hay otra forma de vivificarnos. No hay otra manera de que nuestra alma tome fuerza, tome poder de Dios. Pero si nosotros solo nos empeñamos en escuchar las cosas de afuera, si nosotros nos empeñamos en escuchar solamente lo que dicen las personas afuera, entonces nuestra alma quedará atrapada en esos pensamientos. La gente afuera se queja todo el tiempo, ¿o no? La gente afuera siempre está renegando en contra de todo el mundo, que del gobierno, que de la fuerza pública, que de una cosa, que del empleo, que de la empresa, que siempre está renegando. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchamos todo el tiempo eso. ¿Y qué terminamos siendo? Iguales que ellos, también renegan. Es que yo no tengo oportunidades porque el gobierno no me las da. Es que yo estoy así porque el gobierno no. Es el tiempo de renovar. ¿Estamos enfermos? ¿Usted pide una cita y se la dan por allá para noviembre? ¿No ha pasado? ¿Y usted en qué estado entra? Ah, pero si yo pago mi EPS, ¿por qué no me...? Y pone
pone usted una queja ante la Superintendencia de Salud y hace mil cosas. ¿No es tiempo más bien de ver más bien el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra salud? Mientras usted, sí, le cambian la fecha, mientras llega noviembre, mientras llega el día de la cita médica, ¿qué debe hacer usted? Renovar, orar. ¿Para qué? Para que esa enfermedad el Señor la pueda quitar de su vida. Amén. Lo mismo cuando usted esté en un problema económico, ¿qué debe hacer usted? ¿Correr? ¿Desesperarse? ¿Gritar? ¿O renovar en el Señor y esperar? Y que nuestro Señor todo lo provee. Yo creo que Dios provee todo. ¿Amén? Dios nos provee. De hecho, una de las 10 plataformas de fe es que creemos en la providencia absoluta de Dios. Él nos provee todo. Todo lo provee el Señor. Entonces, debemos renovar. En medio de la crisis es la oportunidad para renovar nuestro estado espiritual, para aferrarnos más a lo que ya tenemos. Hermano, el camino de salvación ya lo tiene usted muy claro en su vida. Ya se lo hemos dibujado 1001 vez en este tablero. Si usted no se apropia de él, nunca va a renovar ¿qué? Su vida espiritual. Nunca la va a renovar. Y va a haber una y otra vez que el mismo problema en su vida. Porque Dios va a hacer que por medio de ese camino de salvación que usted ha aprendido, renueve toda su vida espiritual por medio de su Espíritu Santo. Es tiempo, mi querida iglesia, que renovemos y cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra manera de tener el camino de salvación como una información, sino lo disfrutemos al máximo. Disfrutemos al máximo del camino de salvación. Si usted no lo tiene, tranquilo. Hemos creado, vamos a diseñar y dentro de muy poco les voy a traer a ustedes el camino de salvación plastificado para que se lo lleve a la casa. ¿Sí? No, y lo pegue usted en un lugar donde usted lo pueda ver en el momento en que abra sus ojos. ¿Sí? Y lo tenga ahí presente siempre. Y recuerde que ahí cambió su vida. Amén. En ese momento cambió todo. Amén. Entonces fue ese momento. Eso que recibimos, no que solo ustedes, sino que recibimos del Señor, lo tenemos que poner. Amén. A práctica. Y lo tercero que usted debe entender, hermano, es que en medio de todos esos problemas y dificultades, esto es importante. Aquí deben hacer el punto de cambio. Yo no puedo seguir siendo el mismo de antes. Yo debo ser diferente. Saulo tuvo un punto de cambio. Todos los que tuvieron la experiencia de Cristo tuvieron ¿qué? Un punto de cambio en su vida. No fueron iguales. Todos tuvieron un punto de cambio cuando se encontraron con Cristo. Y Saulo fue uno de ellos. Saulo, camino a Damasco, iba a perseguir cristianos, a matar cristianos. Y Cristo se aparece en la vida de Saulo. Y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le dice el Señor eso? Esa pregunta es una pregunta interesante, porque pensaba Saulo que él estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. Y nosotros afuera creemos que estamos haciendo ¿qué? Lo correcto. Lo que nosotros creemos que es correcto. Si yo hago esto en mis fuerzas, es lo correcto. Yo creo que es lo correcto. Si yo hago así, si yo pongo así, si me imagino esto, si creo esto, si intento esto, sí, usted puede estar en lo correcto, pero no está experimentando ¿a quién? A Cristo en su vida. Saulo creía que persiguiendo a cristianos, que decapitando a cristianos, que encarcelando a cristianos, estaba agradando ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas personas allá afuera no lo hacen?
¿Cuántas personas hoy se acercan a una iglesia llevando casas, tributos, ofrendas, pensando que quieren agradar a Dios, cuando realmente no lo hacen? Y no porque Dios no lo vea, sino porque no han entendido lo que Cristo ha hecho por ellos. Este es lo más importante, el punto de cambio. Yo antes era así, ahora soy así. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue nuestro punto de cambio? Que antes nosotros estábamos bajo el gobierno de Satanás. Que antes nuestro destino era el infierno. Que antes nosotros estábamos bajo el pecado original, separados de Dios. Ese era nuestro pasado. ¿Y cuál fue el punto de cambio? Que cuando Cristo vino a mí, primero de Juan 3:8 dice que las obras de Satanás fueron completamente deshechas. Que Romanos 8:2 dice que la ley del pecado y de la muerte fue cambiado. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu de Cristo, que me da ¿qué? Vida. Porque antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Y que Juan 14:6 me mostró el camino para acercarme nuevamente con Dios. Ahí esas tres maldiciones fueron quitadas de mi vida, porque ahora estoy junto con Dios, puedo dar culto y soy feliz. Amén. Eso es lo que hizo. Ese es el punto de cambio en nuestra vida. No que usted se ganó la lotería, o compró un carro, o se ganó así, o compró la casa y ahora tengo la bendición de Dios. No, la bendición de Dios es que ahora somos sus hijos. Que somos hijos de Dios. Esa es la mayor bendición que tiene usted como creyente. ¿Sí sabía eso? Su mayor bendición no es las cosas materiales. Todo eso es añadido. Hace poco un pastor predicaba y decía, alguien muy conocido, decía: la iglesia necesita volver a adorar al Señor con todo el corazón. La iglesia necesita entender a Cristo para adorar a Dios con todo el corazón. Amén. Porque si no entiendo a Cristo, no puedo adorarlo, no puedo exaltarlo. Y puedo ir a la iglesia y puedo estar cantando y en piloto automático adorándolo. ¿Por qué? Porque no he entendido quién era yo antes y quién soy ahora y quién seré después. Porque Él cambió mi pasado, mi presente y futuro. Cristo afectó las tres líneas de tiempo en mi vida. Increíble, ¿no? Ni la psicología lo puede hacer, ni la medicina lo puede hacer, ni la ciencia lo puede hacer. Nadie puede cambiar mis tres líneas de tiempo. ¿Solo quién? Solo Cristo lo puede hacer. ¿Amén? Nadie lo puede hacer. Solo una persona cambió todo. Por eso usted debe tener claro su punto de cambio. Cuando usted aceptó este evangelio y le abrió sus ojos y dijo: yo no sabía esto. ¿Cuántas veces usted no preguntó? Dijo: yo no sabía que era así, yo no entendía que era así, yo no sabía que estaba así. ¿Usted lo experimentó? ¿Cierto que sí? ¿Y qué sintió después? Tanta paz. Ahí está su punto de cambio. ¿Amén? Ahí está. ¿No sintió nada diferente? ¿Amén? ¿O sí sintió algo diferente? No hay más. ¿Amén? Entonces entremos al contenido, mis queridos hermanos. No le dio la chiripiorca, ¿verdad? No nos dio la chiripiorca. No pasa eso. Cuando el evangelio entra, realmente abres tus ojos. Hay un punto de cambio importante. Bien. Entonces, Antioquía. Nosotros empezamos a avanzar como empezó a avanzar la iglesia en Antioquía. Y lo primero que usted debe entender de esta iglesia es que se aferró a una sola cosa. Se aferró a entender que solo el evangelio es la respuesta. Y no solamente la respuesta para lo que estoy viviendo hoy como crisis o problema, sino para toda mi vida. Esa es la gran diferencia. Porque nosotros estamos pensando que si Dios solucionara este problema, ya todo estaría en paz. No, Él es la respuesta a todo.
no avanzó lo que usted necesitaba hoy. Es la respuesta a lo que usted necesita y se necesitará siempre. Téngalo eso presente. Porque hoy se puede solucionar su problema, pero mañana vendrá ¿qué? Seguramente otra tribulación. Y usted necesita aferrarse ¿a quién? A Cristo. Por eso la iglesia se aferró ¿a qué? Al Evangelio, a Cristo. Porque ellos tuvieron persecución y en el versículo 28 que tuvieron, hubo una gran hambre, ¿sí? Salieron de una y estuvieron en otra. Y estaban aferrados ¿a qué? A que el Evangelio es la respuesta. ¿Cuál es su respuesta, hermano? En esta mañana, ¿cuál es su respuesta? ¿Sus propias fuerzas? ¿Que usted lo puede hacer con usted mismo? ¿Que usted está seguro de que lo que está haciendo es lo correcto? Como Saulo. Yo estoy haciendo lo correcto, yo no estoy haciendo nada malo. Pero es realmente vivir en la respuesta del Evangelio. Porque eso fue lo que ellos vivieron. ¿Cuál es esa respuesta del Evangelio? Que ellos entendieron. Que salieron de Génesis 3, del 1 al 6, de ese engaño. ¿Se acuerdan? ¿Del engaño de Satanás? Otra vez cambió esa cosa. ¿A qué se aferró? Ellos sabían que Satanás había engañado a los demás. ¿De qué más? De que ellos entendieron que en Génesis 3, del 16 al 19, el hombre estaba en fracaso por aquel engaño. Porque cuando Satanás engañó a Eva, después engañó a Adán, después de que comieron el fruto y se separaron de Dios, Satanás trajo a la vida del hombre ¿qué? Fracaso, dolor, angustia, depresión, tristeza, ansiedad. Porque están separados ¿de quién? Están separados de Dios. Eso es un fracaso. Pero que ahora entendieron que Cristo es la respuesta de Génesis 3:15. Cristo el Mesías, Cristo el ungido de Dios. La iglesia entendió que esta era la respuesta a su estado espiritual. Hermanos, tienen que ustedes entender esto. Este engaño nos llevó a un fracaso, pero que Cristo iba a quitar de encima tanto el engaño como el fracaso en nuestra vida. Pero ¿por qué seguimos viviendo entonces un engaño y un fracaso en nuestra vida? Porque cuando vienen los problemas, vienen las crisis y las dificultades, volvemos a ese hombre engañado, a ese hombre fracasado. Y no nos aferramos ¿a quién? A Cristo, que es la respuesta. ¿Sí ven que la iglesia se aferró a esto? Estaban aferrados con todo. Porque la estrategia de Satanás es mantenernos a nosotros ¿en qué? En este engaño. Usted vino hoy a la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿A recibir qué? La palabra del Señor. ¿Una qué? Una respuesta. ¿A qué? A lo que está viviendo hoy. ¿Qué está viviendo hoy? Una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, lo que sea. ¿Quién es la respuesta? Cristo es la respuesta. Porque Dios lo prometió en Génesis 3:15. Amén. ¿Y se cumplió cuándo? En Mateo 1:21. Amén. Porque Cristo vino. ¿Y en dónde más se cumplió? En Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí está la promesa. ¿A cuál promesa usted se está aferrando? ¿A lo que yo le estoy diciendo o a lo que la palabra de Dios dice? Amén. Entonces me está entendiendo en esta mañana. Amén. Usted me está entendiendo hoy que debo aferrarme a qué? A la respuesta que es ¿quién? Cristo es la respuesta. Nadie más. Porque se cumplió Génesis 3:15, en Mateo 1:21 y en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne. Dios envió a su Hijo para que pudiéramos salir del engaño y del fracaso. ¿No le parece increíble lo que hizo Dios por nosotros? Fue increíble. Esto es el milagro más grande que usted tiene en su vida.
Por eso el milagro que usted tiene que testificar todos los días no es que usted fue sano de algo. ¡Ay, Dios le sanó un riñón! Gloria a Dios, hermano, pues qué bendición. Dios me quitó el cáncer. Gloria a Dios, hermano, qué bendición. Pero hermano, yo tengo que decirle con todo el amor que tengo como pastor, decirle, pero todos nos vamos a morir. Sea que yo le oro al Señor y digo, Señor, llévame como a Enoch, ¿sí? Que Enoch no conoció la muerte, ¿cierto? Sí, Señor. Sí, tal. Pero si el Señor lo pone a uno en una situación así, y Dios nos lleva, entonces, ¿dónde vamos a estar? En Cristo. O sea que ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Por eso no hay que preocuparnos ni siquiera de la muerte. Amén. Ese es el terror de todo ser humano. Pregúntale a la calle. Haga este experimento social. De verdad. Hágalo esta semana con alguien. Coja a alguien del trabajo. Venga, quiero hacerle una pregunta. La persona, sí. ¿Qué piensas de la muerte? No me hable de eso, por favor. Estoy muy joven. Pregúntele. ¿Y qué pasa que así mañana te mueres? No diga esas cosas. ¿Cómo se le ocurre? Y empieza, Dios me ampare y me favorezca. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a morir. Porque ellos no tienen clara la salvación, no saben quién es Cristo, por eso le tienen miedo. Hagan el experimento. ¿Quieren empezar una charla de camino de salvación? Mañana es festivo, sí. Si tiene la oportunidad, ¿no? Pero el martes voy a llegar yo a donde trabajo. Voy a coger al primero que llegue. Oiga, tengo una pregunta para ti. ¿Qué? Eso va a ver nosotros. Piensan que es algo de matemáticas, ciencia, español. ¿Qué piensas de la muerte? Uy, no. ¿Sí? Y empiezan a pensar, ay no, yo soy muy malo. Esto es lo que debemos hacer. La iglesia de Antioquía se aferró a esto. La iglesia Redland Church de Loma Linda está aferrada ¿a qué? A Cristo, a nadie más. Por eso lo predicamos todos los domingos. El día que usted se aburra de que yo le predique a Cristo, hermano, pellizquese. ¿Sí? Arrepiéntase. Porque esto es todo para él. Amén. Esto es todo, hermano. Si usted se quiere quedar hoy con algo del mensaje, esto es todo. Aférrese a esto. Aférrese a Cristo. Amén. Bien. Lo segundo que quiero que entiendan hoy es que la iglesia de Antioquía experimentó tres cosas importantes que hoy quiero que usted también experimente. Quiero que usted lo experimente hoy. La iglesia de Antioquía experimentó tres cosas. La primera que experimentó fue el Monte Calvario. Voy a escribir acá para abrir. ¿Qué pasó en el Monte Calvario? Juan 19:30. Que Cristo todo lo consumó ¿en dónde? En la cruz. Cristo todo lo consumó en la cruz, hermano. Cuando dijo consumado es el engaño y el fracaso que se quitaron de la faz de la tierra. El dolor, la depresión, el estrés, las enfermedades fueron quitadas cuando Cristo dijo consumado es. Amén. Ese es el Monte Calvario. Usted tiene que experimentar que el Monte Calvario, Juan 19:30, usted debe vivir bajo esa confesión de Cristo. Señor, consumado es, y entregando su espíritu. Es donde nosotros debemos estar. Nosotros no miramos la cruz como, ay, pobre Cristo, ¿cómo? Ah, qué dolor. La cruz es el triunfo. Es el triunfo de Cristo sobre qué? Sobre el engaño y el fracaso. Usted debe aferrarse a qué? A esto. Ahora, el segundo es el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, ¿qué pasó? En Hechos 1,
8, el Señor les promete que el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les promete, Jesús promete que el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes entiendan algo, hermanos. Algo que el Señor también habló esta semana, que me recordaba. Y quiero que usted lo practique esta semana. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. No solo hoy, no solo en el culto. Usted mañana necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la tribulación no nos lleve. Para que usted en medio de la tribulación vea que la oportunidad. Necesitamos ser llenos. Por eso el Señor Jesús les prometió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y seréis llenos, ¿sí? Del Espíritu Santo. Y seréis testigos. Y el testigo es ese. ¿Quieren ver a una persona llena del Espíritu Santo en la Biblia? Como iglesia primitiva. Vean a Esteban. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Que aun cuando lo estaban apedreando, ¿qué dijo? Vio a Cristo. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que con más ira lo apedreaba. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es que estaba Esteban. ¿Qué estaba haciendo Esteban lleno del Espíritu Santo mientras lo apedreaba? Predicando el Evangelio, proclamando a Cristo. Pero hermano, nosotros nos agarra una gripa y ya, Señor, llévame. ¿O no? Señor, ya no aguanto más. ¿Qué tiene, hermano? Gripa. Hermano, en la droguería venden unos piquín. Cómprese 4 y tómese una al día ahí. Rápidamente le va a quitar los síntomas de la gripa. Pero con una gripa nos desestabilizamos. ¿O no es así, iglesia? Estoy equivocado. ¿Me lo invento yo? La iglesia se aferró a esto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso encontraron hombres llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Versículo 24, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Necesitamos estar llenos de qué? ¿Con qué usted se está llenando toda la semana? ¿Con sus propios pensamientos? No puedo hacerlo, no lo lograré, no voy a conseguirlo. Hermano, eso es lo que va a pasar en su vida. O estamos llenos del Señor, llenos del Espíritu de Dios. Voy a concluir con falta el tercero, ¿sí? El aposento alto de Marcos. Lleva tu término. El aposento alto. En Hechos 1:14. Todos se reunieron y oraban al Señor. Permanecían unánimes. La unidad. Hechos 1:14. Y aquí, hermano, también el Señor me hablaba. Es necesario que como iglesia seamos uno solo. Que como iglesia trabajemos en equipo. Que como iglesia no seamos miembros, ¿sí? O galaxias, más bien, sistemas a la deriva. Como iglesia debemos trabajar como equipo. Porque la iglesia primitiva permanecía junta en oración. Ya no somos miembros independientes. Si usted es de la iglesia Redman Church, entonces usted ha entendido cuál es su misión y cuál es su objetivo. Amén. Y si no, entonces, hermano, no pertenece. Porque nosotros tenemos que trabajar en sinergia. ¿Sí saben qué es la sinergia? La sinergia es que todos tenemos que jalar para un solo lado. ¿Ustedes se han visto la competencia del lazo? Que jalan de un extremo a otro. ¿Qué pasa si uno de los miembros deja de jalar?
¿Qué pasa con todo el grupo? Todo el grupo pierde. Por uno solo que deje de tensionar, ¿qué pasa con el resto? Todos son llevados. Por eso todos tienen que concentrarse. Por eso cuando hablamos de concentración, no hablamos de que usted se concentre solo. No, es que la iglesia se debe concentrar en un solo propósito. Amén. Somos un equipo de Cristo. Ya no somos niños espirituales, bebés espirituales. Ya no hay que, ¿sí? Y hablando con el pastor Juan, eso es lo que él veía acá. Ya no nos puedo ver como niños. Ya están grandes. Ya tienen que salir a evangelizar. Ya no pueden seguir viendo los problemas como, ay, espero yo salgo de esto y ya no. En medio de la tribulación, usted debe predicar ¿a quién? A Cristo. Por eso Pablo dijo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Debo predicar a quién? A Cristo. Entonces usted debe estar. Para eso nos reunimos en la iglesia. ¿Para qué venía a este culto? Para recibir dirección hacia el campo. Entonces hoy como iglesia debemos ver la dirección del Señor. Hoy como iglesia debemos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Entonces, ¿por qué? Porque conclusión. Ahora sí. 1. La mano de Dios está con nosotros. Y dice en el pasaje que la mano de Dios estaba ¿con quién? Con ellos. ¿Cuántos creen que la mano de Dios está con nosotros? Amén. Entonces, ¿por qué está preocupado? Amén. ¿Qué tenemos nosotros que hacer también? Segundo, que la gracia de Dios estaba con nosotros también. La gracia de Dios. También ellos tenían la gracia de Dios, dice el versículo. Hermano, lea Hechos 11, del 19 al 30. Amén. Esta es la palabra de esta semana. Hermanos líderes que están en la reunión con el pastor Juan, no vuelvan a cometer ese error. Esta es la palabra de la semana. O si no, entonces en vano es lo que el Señor nos está diciendo hoy. La mano de Dios y la gracia de Dios está ¿con quién? Con la iglesia de Redman Church. Amén. En cada uno de ustedes está ¿qué? La mano de Dios. Lo tercero es que ahí, en medio de esta iglesia, Dios levantó ¿qué? En medio de los problemas, Dios levantó ¿qué? Discípulos. Dios va a levantar en esta iglesia ¿qué? ¿Quién es usted? Amén. Usted es un discípulo. Y tercero, cuarto, usted va a poder ofrendar. La ofrenda. Dicen que la iglesia de Antioquía sostuvo ¿a quién? A la iglesia de Jerusalén. Entonces Dios nos va a darle la economía de Dios. Dios nos va a bendecir económica, aun cuando afuera está difícil. Yo lo he vivido. Dios nos ha bendecido mucho como familia. ¿A usted no? Amén. Si no, abra su aplicación, entre a su banco. ¿Tiene o no tiene dinero? Entonces Dios nos va a dar para su plan, para evangelizar a otros. No se dejen creer afuera. Usted se está dejando robar la plata. Ay, hermano, por favor, no caigan en ese juego. Por favor, cierren los oídos a esa gente. Ellos no entienden. Ellos están acá, miren, engañados por Satanás. Mientras estén aquí, nunca van a entender por qué hay que ofrendar. Nunca. Espero que usted sí entienda por qué vamos a casar al Señor. Amén. Yo espero que usted entienda que ofrendamos no para que yo tenga o deje de tener, no, hermano, yo trabajo. Yo tengo mi propio empleo, yo me sostengo a mí mismo. Pero nosotros tenemos aquí muchas actividades dentro de la iglesia. Y dentro de esas actividades está precisamente eso. El poder dar para que muchas de esas no paren. Y yo estoy orando fervientemente, hermanos, para que el próximo año tengamos nuestro cuarto retiro espiritual. Vamos a tener nuestro cuarto retiro espiritual. Porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Amén.
y lo va a bendecir a usted para que podamos ir. Amén. Entonces desde ya ahorre. Abone. Tranquilo que mi hermana se encarga de tener ahí. ¿Listo? Preparémonos desde ya. Disfrutemos del Evangelio. Recuerde que la mano de Dios, la gracia, levantar discípulos y ofrendar es nuestra vida. Es lo que vivió la iglesia de aquí. Es la iglesia que hoy nosotros somos en Cristo Jesús. Disfrutemos mucho de este tiempo. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Es que salga tomando agua para acá. Te doy otra nomás.